En este tutorial del área de física del curso de nivelación de ingreso a medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, vamos a comenzar a tratar los temas de trabajo y energía. Primero haremos una relación y una asociación de trabajo y energía y posteriormente definiremos trabajo y los conceptos de potencia. Si observamos la imagen que vemos en la pantalla, podemos analizar esa imagen desde distintos puntos de vista. Un profesor de educación física vería la técnica del lanzamiento, la posición del brazo, la apertura de las piernas. En cambio, un científico estaría viendo cuánta energía potencial química tendría acumulado el cuerpo de esta atleta para poder transformarla en energía cinética y el trabajo que realizaría la mano al aplicar una fuerza sobre la jabalina y que ésta se desplazase una cierta distancia. Como vemos, la observación de los distintos fenómenos depende del punto de vista, será los conceptos con los cuales trabajaremos. Y sucede que en la vida real el concepto de trabajo y de energía no siempre están relacionados o son coincidentes con los conceptos de trabajo y energía que tenemos en la física. Cuando hablamos de trabajo en nuestra vida cotidiana, asociamos el concepto de trabajo a un esfuerzo mental o físico que nos provoca un cansancio. Y normalmente lo que hacemos es desarrollar elementos o maquinarias que nos simplifiquen o nos alivien ese trabajo. Lo mismo que cuando hablamos del concepto de energía en nuestra vida diaria, tiene que ver ese concepto, por ejemplo, con el costo del combustible para transportar o calefaccionar, la electricidad para iluminar o utilizar aparatos electrodomésticos. También la podemos asociar al concepto de energía con los alimentos que consumimos, pero estas ideas no definen realmente lo que es la energía. Nos dicen solo que se necesita combustible para realizar un trabajo y que éste nos proporciona algo que llamamos energía. Y cuando hablamos de trabajo, dijimos que lo asociábamos a un esfuerzo, mientras que físicamente el concepto de trabajo lo vamos a utilizar para describir cuantitativamente lo que se logra cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo le provoca a este un cierto desplazamiento. Es decir, cuando hablamos de trabajo en física, tenemos como base dos conceptos esenciales: el concepto de movimiento y el concepto de fuerza. Por ejemplo, si vemos este auto que se mueve, podemos decir que el motor realiza trabajo mecánico, ya que la fuerza que aplica es capaz de mover el auto. Entonces, para analizar físicamente este concepto de trabajo mecánico, podemos analizar el movimiento de un cuerpo al cual se le aplica una cierta fuerza en cualquier ángulo. Esta fuerza le puede provocar a este cuerpo un cierto desplazamiento. Esta fuerza podemos encontrar su componente paralela a la dirección del desplazamiento, esta fuerza paralela. Y entonces el trabajo lo vamos a asociar con esta fuerza paralela al desplazamiento y el desplazamiento en sí. El trabajo se puede decir que se puede calcular como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento de esta partícula o cuerpo. Recordemos que el producto escalar entre dos vectores es un escalar, es decir, que el concepto de trabajo es un concepto escalar. No tiene dirección ni sentido. De hecho, todos los tipos de energía y transferencia de energía que se van a estudiar son cantidades escalares. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando estudia el trabajo, siempre el trabajo es realizado por
un cuerpo sobre algo. Por ejemplo, el trabajo realizado por un martillo sobre el clavo. Y entonces estamos identificando el clavo como el sistema y la fuerza ejercida por el martillo representa la interacción del clavo con su entorno. No se puede hablar de un concepto de trabajo de un cuerpo aislado. Volviendo a la definición de trabajo, si recordamos lo que es producto escalar, es la intensidad de la fuerza por la intensidad del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Si observamos el dibujo, esta fuerza paralela justamente es el producto de la intensidad de F por el coseno de θ. Y entonces se podría definir al trabajo efectuado por una fuerza constante que actúa sobre un objeto como el producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de la fuerza paralela a ese desplazamiento. ¿Qué unidades vamos a tener de medida para el trabajo? Si dijimos que trabajo es un concepto de fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre ellos, el coseno del ángulo sabemos que es una magnitud adimensional. Entonces nos quedaría fuerza y desplazamiento. En el sistema técnico la fuerza la medimos en kilogramos fuerza y el desplazamiento en metro, y esto nos daría una unidad que se denomina kilográn-metro. En el sistema internacional, fuerza medida en newton y desplazamiento en metro nos da una unidad a la cual denominamos joule. Y en el sistema CGS será dina por centímetro, la cual se denomina ergio. ¿Qué relación hay entre estas unidades? Debemos recordar que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton, y entonces podemos transformar este kilogramo fuerza a newton, y entonces si este kilogramo fuerza se simplifica con este, newton por metro me queda joule, y entonces me va a dar el valor de que 1 kilogrammetro son 9,8 joule. De la misma manera, entre Sistema Internacional y CGS tendríamos que transformar los newton metros a dina centímetros. Y entonces yo sé que 1 newton se corresponden a 10 a la 5 dina. Y que 1 metro son 100 centímetros. Entonces podemos simplificar las unidades correspondientes y me quedaría la relación de que 1 joule son 10 a la 7 ergio. Veamos algunas características de los trabajos. Dijimos que el trabajo es un concepto escalar y estamos haciendo el producto de la intensidad de la fuerza por el desplazamiento, por lo tanto este producto va a ser siempre positivo. Pero sabemos que el coseno del ángulo puede tener signo, y entonces este trabajo, que es un escalar, tiene signo, y según el signo que tenga es el nombre que se le va a dar. Por ejemplo, si tuviéramos un cuerpo al cual aplica una fuerza paralela al desplazamiento y en la misma dirección del desplazamiento, o una fuerza con un cierto ángulo cuya componente va a tener la misma dirección del desplazamiento, y este cuerpo, debido a esa fuerza, se mueve, como por ejemplo al empujar una mesa o al tirar de una cuerda de un elemento, vemos que como el coseno del ángulo va a ser positivo cuando este ángulo esté entre 0 y 90. Y entonces a este tipo de trabajo le llamamos trabajo potente o positivo. ¿Qué sucede si yo tengo un desplazamiento, pero la fuerza aplicada es opuesta en sentido a este desplazamiento? Por ejemplo, este caso donde sacamos a pasear el perro sufre un desplazamiento hacia la izquierda, pero nosotros ejercemos una fuerza sobre el perro, sobre la correa,
en dirección opuesta, es decir, tenemos un ángulo entre desplazamiento y fuerza mayor de 90. Si analizamos la componente de la fuerza, ¿sí?, estaría formando un ángulo de 180. En este caso, el coseno del ángulo sería negativo y por lo tanto a esto le llamamos trabajo existente o negativo. En este ejemplo, donde estamos empujando un mueble, pero con una fuerza de rozamiento existente entre la superficie de deslizamiento y el objeto, vemos que esta fuerza con la que yo aplico sobre el mueble me va a provocar un trabajo positivo porque fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido. Pero la fuerza de rozamiento tendrá un trabajo negativo porque está opuesta al desplazamiento que hemos considerado. ¿Cuándo un trabajo va a ser nulo o cero? Para que esta ecuación sea cero, puede suceder que la fuerza sea cero, es decir, yo no aplico ninguna fuerza y por lo tanto no hay trabajo. Puede suceder que el desplazamiento sea cero, es decir, yo puedo aplicar una fuerza, pero como en este gráfico yo puedo aplicar mucha fuerza, pero mientras la pared no se mueva, esta fuerza aplicada no va a producir trabajo. O puede suceder que el coseno del ángulo sea igual a cero. Y eso va a existir cuando el desplazamiento y la fuerza formen un ángulo de 90 grados. Y entonces la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Como por ejemplo el caso del mozo, donde la mano ejerce una fuerza vertical hacia arriba y los desplazamientos son horizontales. Y entonces hay un ángulo de 90 grados entre la fuerza y el desplazamiento. El mozo puede decir que realizó mucho trabajo, pero para la física le vamos a responder que su trabajo fue nulo. En realidad existe un trabajo en la fibra muscular del brazo por las contracciones y estiramientos, pero que nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Es decir, que cuando la fuerza tiene dirección perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero. ¿Qué sucede cuando tenemos varias fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo? Y queremos entonces obtener el trabajo neto o trabajo total de esas fuerzas. Se puede calcular de dos maneras distintas. Puedo calcular el trabajo neto como la sumatoria de cada uno de los trabajos, como suma algebraica, es decir, voy a tener que considerar el signo de cada uno de los trabajos. O la otra manera es encontrar la resultante de estas fuerzas y calcular el trabajo neto de la resultante con el desplazamiento que ha sufrido el cuerpo. Dependerá del caso y de la situación que tengamos que nos resulte más sencillo para calcular el trabajo neto cuando hay varias fuerzas aplicadas a un cuerpo.